Hoy estamos conmemorando, celebrando el triunfo del pueblo de México. Yo también tengo. El triunfo del pueblo de México. Y el día de ayer que pensé de qué vamos a hablar en este evento, reflexioné mientras hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese día histórico ayer, cuando inicia la fase de poner en marcha la refinería Olmeca, que vale la pena hablar del origen, de nuestras causas, de lo que somos. ¿Qué nos distingue del conservadurismo? ¿Qué nos distingue de la derecha? ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son los principios de este gran movimiento que triunfó el 1 de julio del 2018 con el más maravilloso líder que haya tenido en la historia moderna el pueblo de México? Un hombre que nunca se rindió, que nunca se rinde. Y escribí algunos puntos de lo que considero son estos principios. El primer principio: por el bien de todos, primero los pobres. Es por razones éticas, humanistas, pero además porque nosotros consideramos que la pobreza viene de la injusticia. Una persona no es pobre porque no haya trabajado, sino que hay un sistema que no le ha permitido tener las condiciones mínimas de vida. La pobreza es algo que duele y es el Estado quien debe generar las condiciones para acabar con la pobreza. Pero no se nos debe olvidar que el primer principio es por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio: no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Es el sustento de lo que llamamos la austeridad republicana. El manejo, la administración de los recursos públicos para destinarlos para beneficio del pueblo. Acabar con los privilegios, con la corrupción en el gobierno y reorientar el presupuesto para beneficio de la gente. El tercer elemento: nosotros creemos que el mayor daño que se han hecho a México es la corrupción. Y la corrupción durante el periodo neoliberal fue lo peor que le pudo pasar a México, porque se regaló a unos cuantos la riqueza de la nación, las empresas públicas. Y ahí nacieron los grandes millonarios de México y la gran desigualdad. Una profunda corrupción que acabó con la riqueza de la nación. El siguiente principio en el que creemos es que la disminución de las desigualdades se consigue con la redistribución de la riqueza. Y eso significa que tiene que haber
salarios dignos. Que el recurso público debe ser distribuido para beneficio de la gente. El quinto principio es que el apoyo al pueblo debe ser de manera directa. No debe haber intermediarios. Los apoyos sociales son directos al pueblo, sin ningún intermediario, ningún partido político, ningún coyote que se quede con los recursos del pueblo. El siguiente principio en el que creemos es que nosotros pensamos que el Estado tiene una rectoría en la economía. Eso significa que sectores estratégicos de nuestro país no se pueden quedar en manos privadas y de los extranjeros. Eso significa que el sector energético, como eje fundamental de la economía de la nación, tiene que ser en su mayor parte del Estado mexicano, en sus grandes empresas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero también significa que cuando hay inflación hay que intervenir para que disminuyan los precios de los energéticos. Eso significa que no se le puede dejar al mercado el control de la economía. Ese es un elemento sustantivo de lo que nos distingue del otro proyecto. El siguiente principio es que nosotros consideramos que la educación y la salud son derechos, no son privilegios. Que un niño, una niña, desde la primera infancia hasta un joven de la universidad, el Estado está obligado a proveer la educación pública y gratuita. Que la salud es un derecho, no un privilegio, y que el Estado está obligado a proveer la salud, incluidos los medicamentos gratuitos. Esa es una gran diferencia con el otro proyecto. El siguiente principio: el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y no se nos puede olvidar, porque hoy somos gobierno, ya no somos oposición. No se nos puede olvidar, en los distintos lugares en donde estamos en el gobierno, que nuestro papel, nuestro trabajo es poner el poder al servicio del pueblo. Nosotros creemos en la soberanía nacional. Por supuesto que hay globalización, pero nosotros consideramos que debe haber soberanía energética, que debe haber soberanía alimentaria, que debe haber soberanía científica. Por supuesto que México está abierto al mundo, pero sin soberanía difícilmente vamos a acabar con la pobreza y con las desigualdades. Nosotros creemos en la democracia y en la democracia participativa, que el pueblo decida. No creemos en el poder de las élites, creemos en el poder del pueblo y para el pueblo. Creemos también en la igualdad entre hombres y mujeres. En la igualdad sustantiva, en los derechos de las mujeres. Creemos que las mujeres tenemos
derechos, y que el machismo y la misoginia deben de acabar en nuestro país. También creemos en los derechos de la diversidad sexual. Creemos en la protección al medio ambiente y los recursos naturales como parte del desarrollo. Creemos en la paz como fruto de la justicia. No es la violencia lo que nos lleva a la paz y la seguridad. Creemos en la libertad de expresión, pero también en la libertad del gobernante para debatir. No se vale la calumnia permanente de muchos medios de comunicación y la no respuesta por parte del gobernante. Aquí hay libertad de expresión en todos lados y creemos en la libertad de expresión. Creemos en la comunicación directa con el pueblo. Está bien que existan los medios de comunicación masiva, pero nosotros creemos en la comunicación directa con el pueblo. Y por eso las mañaneras, y por eso ustedes en el casa por casa todos los días, porque sin esa comunicación no habría manera de soportar nuestro proyecto. Creemos también en que México es grande por su historia, por los pueblos originarios, que la grandeza de México reside en sus pueblos originarios y en su historia. Creemos en la lucha pacífica, creemos en la vía electoral y creemos en la cuarta transformación de la vida pública de México. Creemos que cualquiera que pertenezca a este movimiento no debe robar, no debe mentir y no debe traicionar al pueblo de México. Que no se nos olvide cómo fue que llegamos a este momento. Que nunca se nos olvide el 68, el 71. Que nunca se nos olvide el desafuero. Que nunca se nos olvide el fraude electoral del 2006. Que nunca se nos olvide la compra del voto del 2012. Que nunca se nos olvide que el pueblo de México le entregó a Andrés Manuel López Obrador su confianza y que no nos ha defraudado. No podemos olvidar de dónde venimos, porque si no, no vamos a dar paso firme hacia dónde vamos. Lo que ha hecho el presidente de la República en estos 3 años y medio es una hazaña histórica. No solamente cambió de raíz el poder y lo puso en manos del pueblo de México, sino que hoy 25 millones de familias tienen apoyos. Hoy hay un aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hoy hay millones de hectáreas con Sembrando Vida. Hoy los campesinos reciben apoyos directos. Hoy se está construyendo un tren en el sureste. Hoy se está construyendo un tren transísmico. Y todo eso en medio de una pandemia, sin deuda y entregando los recursos públicos al pueblo de México.
Aquí en la ciudad, de manera modesta, todos los niños y niñas reciben una beca universal, que antes era para unos cuantos y hoy 1.200.000 niños y niñas reciben mi beca para empezar, para el bienestar de niños y niños. Única entidad en el país que da este apoyo. Aquí hemos hecho 5 preparatorias nuevas, 2 universidades, 35.000 jóvenes que hoy estudian en una universidad que antes eran rechazados de otras universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hemos construido 3 hospitales, 2 cablebuses. También hemos comprado 300 trolebuses y 400 autobuses de la red de transporte de pasajeros. Estamos haciendo una inversión histórica en el metro de la Ciudad de México. Y hoy en la ciudad contribuimos para que la pensión universal a las personas con discapacidad ya no sea para unos cuantos, sino sea para todos y para todas. Hemos construido 14 parques y todo eso también en medio de la pandemia. Y también vamos a entregar una ciudad menos endeudada de la que recibimos en el 2018. A cada uno de ustedes. ¿Quién toca las casas todos los días? Levante la mano. Les pregunto aquí, ¿quién tocó casas? No hay otra manera de incidir en la revolución de las conciencias, de seguir convenciendo de que no permitamos que regrese la derecha, el conservadurismo, que seguir convenciendo todos los días. Volver al origen, lo que somos, lo que siempre hemos sido, nos va a dar lo que siempre seremos. Hoy, para muchos de nosotros, estamos viviendo un momento estelar de la vida pública de México, que incluso pensamos que nunca lo íbamos a vivir. Para quienes iniciamos luchando en el movimiento popular, en el movimiento estudiantil, para quien dedicamos parte de nuestra vida para la transformación de nuestra patria, no puede haber más alegría en nuestros corazones que celebrando la cuarta transformación de la vida pública de México. Y hoy hay 2 tareas, 2, muy importantes. La primera, tenemos que ir nuevamente a hablar de la reforma democrática que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No voy a abundar sobre ella, pero significa ganar la democracia y disminuir los recursos que se destinan a los organismos burocráticos que supuestamente generan democracia, cuando en realidad siguen siendo parte de un viejo sistema. Y la segunda, que es muy importante, viene la elección interna de nuestro partido. Y aquí solamente les voy a mencionar 3 cosas o 3 palabras. La primera, generosidad. La segunda, democracia. Y la tercera, no se nos olvide que Morena es un instrumento de la transformación, no es un fin en sí mismo.
No podemos olvidarnos de ello. Para que siga la transformación, para que siga la democracia, requerimos un partido fuerte, pero un partido democrático en donde en cada una de nuestras mentes nos quede claro que Morena es un instrumento de la transformación y que cada uno de nosotros somos soldados de esa transformación. Así que vayamos a este proceso con una apertura, inclusión y jamás olvidando nuestros principios. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién es el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cómo es que vamos a fortalecer la transformación de la vida pública de México? Ni un paso atrás. Así que a fortalecer nuestro movimiento, a fortalecer la transformación, a fortalecer nuestros principios y a entregar la vida por el pueblo de México. Porque como decía